Bien, buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno, y gracias a Dios estamos aquí. Esa es una gran bendición. Y yo creo que es una razón para alegrarnos ver los milagros del Señor que siguen sucediendo en medio de su pueblo, como la condición de la hermana Isabel. Honestamente sí sorprende y uno le da gracias a Dios. Y hoy vamos a hablar también de algunos milagros. Nuestro mensaje de hoy se titula "Cumple toda la misión que Dios te ha dado". Y mire, la vida cristiana es bien curiosa porque es de constante batalla. Por eso es una vida victoriosa. No es una vida de una victoria, sino que es de constantes victorias. Constantemente estamos teniendo batallas y se debe de vencer, ¿no? Con la ayuda de Dios, no con la nuestra. Y pues vamos a ubicarnos. Tomamos el caso del ministerio de Josué, porque su vida fue prácticamente eso durante el ministerio. En el tiempo de preparación, pues estuvo aprendiendo de Moisés. Y fue un periodo largo, ¿no?, en el que estuvo aprendiendo de Moisés, y aprendió a los pies de el siervo de Dios probablemente más importante del Antiguo Testamento, porque su vida lo iba a requerir, su ministerio lo iba a requerir, porque el ministerio de Josué fue lucha, pura lucha. O sea, en eso consistió su ministerio. Fue un ministerio de batallas, fue un ministerio en el que se tuvo que pelear constantemente contra distintos tipos de enemigo. Y pues ahorita vamos a ver un nuevo tipo de enemigo que tiene que enfrentar Josué. Vamos a ubicarnos en la condición que tiene la tierra de Canaán después de la destrucción de Ai, de la ciudad de Ai. Acompáñame por favor a Josué capítulo 10, versículo 1. Josué capítulo 10, versículo 1 dice: Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asoleado como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una ciudad grande, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, y a Piream, rey de Jarmut, y a Jafia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron contra ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Bien, aquí estamos viendo una nueva condición en la tierra de Canaán, ¿no? Anteriormente habíamos visto cómo
los gabaonitas decidieron a través del engaño pues hacer que cayera Israel en una trampa, ¿no? Pero ellos no usaron de violencia. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque tenían miedo después de lo que había sucedido con Jericó y con la ciudad de Ai. Pero en este momento nos estamos enfrentando a personas que reaccionan de una manera distinta. Adonisec, rey de Jerusalén, tiene miedo y no va a buscar trabajar como los gabaonitas. Lo que han visto los habitantes de la tierra de Canaán es algo que honestamente sí debería de estremecer. ¿Por qué? Porque vieron a a Jericó, una de las ciudades más fortalecidas, más fuertes de la región, ser destruida hasta los cimientos en cuestión de días. Y vieron a Ai, otra ciudad, pues una ciudad mucho más pequeña, ser arrasada también. Y pues ellos están viendo las intenciones que trae Israel, lo que se hizo sobre Jericó y lo que se hizo sobre la ciudad de Ai, pues es una muestra de lo que ellos vienen a hacer. ¿Qué mensaje le están mandando a los habitantes de la tierra de Canaán? Venimos a conquistar y a conquistar para quedarnos con la tierra. Hay naciones como, ¿se acuerdan nuestro proceso de conquista aquí en México a través de la corona de España? Ellos vinieron, sí, a quedarse con el territorio, pero querían utilizar a los habitantes de la tierra como siervos. Y sí hubo un fuerte exterminio de indígenas por distintas razones, ¿no? Unas eran las pestes que traían los españoles. Literalmente, sabía que no había piojos aquí, que llegaron también con los barcos españoles, y no había viruela. La viruela fue de las enfermedades que arrasó con la gente de la zona de Mesoamérica. El trabajo forzado también, pero su intención no era un exterminio de la población, era pues conquistar, ¿no? Y tener una cierta convivencia. No voy a entrar a eso, no es clase de historia ni nada así. Pero es distinto a lo que viene a hacer Israel. Israel, cuando entra a la tierra prometida, entra con la instrucción de arrasar, de no dejar a los cananitas vivos. Fue una instrucción de parte de Dios. Lo que los hijos de Canaán están viendo es simplemente Israel cumpliendo la orden que se les dio. En donde, en Deuteronomio capítulo 20, versículos del 16 al 18, que dice: pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Entonces, la instrucción de Dios se está cumpliendo. Aparte, los miembros de las ciudades-estado de la tierra de Canaán están teniendo también un impacto en su fe. ¿Por qué? Porque están viendo que los israelitas están siendo apoyados por su Dios.
el Dios de los hebreos está peleando por ellos, porque no sabemos si alguien de los habitantes de Jericó logró escapar. Puede que sí. ¿Por qué? Porque se caen los muros y bueno, siempre hay quien corre, ¿no? Muchos pudieron quedarse a pelear y a intentar defender su propiedad, pero siempre hay quien huye, ¿no? ¿Y qué noticias creen que llevaban a las otras ciudades? Aparte, pues digamos que, bueno, Jerusalén está algo retirada de Jericó, no muchísimo, pero pues hay una distancia, ¿no?, entre Jerusalén y Jericó. Pero los reyes de la región, de las ciudades de la región, podrían decir: vamos a mandar una pequeña tropa de exploración a ver qué pasó con Jericó. Y llegan a Jericó y lo que ven es que no hay nada de los muros y que la ciudad pues no está, lo que quedan son ruinas calcinadas. Ellos saben que derribar los muros de una ciudad es muy complicado. Entonces, aparte, la manera en la que la Biblia describe que los muros cayeron no es una forma natural de colapso. Entonces ellos empiezan a ver, bueno, esto es obra de Dios. No hay manera en la que en 7 días el ejército de Israel haya podido hacer colapsar de esta manera los muros de Jericó. Entonces su Dios está con ellos. Y si algún sobreviviente llegó por ahí y les dijo: ¿saben qué? Es que los muros de repente se derribaron cuando se pusieron a gritar, pues ellos entienden el mensaje, es su Dios peleando por ellos. Dios también les da la estrategia en la ciudad de Ai. Y bueno, es natural que ellos hayan dicho: bueno, pues esto es peligroso, ¿no? Y esto es un reto hacia sus dioses. Dios está también, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, está exponiendo a sus dioses. ¿Por qué? Porque solamente el verdadero Dios es el que puede hacer este tipo de obras y milagros. El dios lunar de Jericó no pudo contra el Dios de Israel, no pudo sostener las murallas de la ciudad donde le adoraban. Y bueno, el temor vimos que despertó a los gabaonitas para buscar una alianza, que no debió de ser, pero cometieron un error, ¿no? Y lo vimos la semana pasada, el error que cometió Josué. Pero no despertó lo mismo en Adonisec y los otros 4 reyes de los amorreos. Ahí, ¿qué pasó? Ahí dijeron: bueno, hay que unirnos, vamos a unir nuestras fuerzas y así vamos a intentar destruir a Israel. Entonces, el enemigo de Israel se ha manifestado de 2 maneras. Una, como los de Gabaón, a través de artimañas y engaños para hacer algo que a largo plazo les afectó. Pero también el ejército de Israel ahorita va a enfrentarse a la segunda modalidad de enemigo que iba a encontrar, que es aquel que viene de manera frontal, aquel que viene con toda su fuerza a buscar su destrucción. Y estos son 2 patrones también del enemigo de nuestras almas. Puede operar por artimañas y engaños. Y por eso nosotros debemos de estar frecuentemente buscando la voluntad de Dios para no caer en un engaño y no tomar una mala decisión. Pero constantemente y de una manera más común viene a enfrentarnos de manera directa, buscando ¿qué? Nuestra destrucción. Es algo que debemos de saber bien.
el diablo nos quiere destruir. Él no está tan interesado en asustarnos. La mayoría de los, bueno, no sé, supongo que la cultura mexicana sigue siendo la misma, ¿no?, que cuando yo era niño. El diablo era una figura para asustar, ¿no? Y decían, pórtate bien o te va a aparecer el chamuco, o cosas así, ¿no? Él no tiene ese interés. Sí llega a suceder con cierto tipo de personas, pero a él no le interesa eso. El miedo, digámoslo así, le genera un tipo de satisfacción, pero nunca la misma gran satisfacción que siente cuando nos ve caer. A él lo que le interesa es, el diablo no está interesado en asustar a la gente, él está interesado en llevar a la mayor cantidad posible de personas que pueda al infierno. Ese es su verdadero interés. Y está interesado en ver caer a los hijos de Dios. Ese es su verdadero interés. Le aseguro que él pone una palomita de victoria cuando logra que un siervo de Dios cometa adulterio, cuando logra que un siervo de Dios se desvíe de la sana doctrina y se enfoque únicamente en lo material. Le aseguro que él pone la palomita de victoria cuando logra que alguien se desanime, cuando logra que alguien reniegue del Señor, cuando endurece el corazón de alguien tanto que ya no hay arrepentimiento. Esas son sus grandes victorias. No asustar, ahí no logra nada, ahí no se saca nada. Entonces, tenga presente que el diablo quiere la destrucción de su alma. El diablo es increíblemente feliz cuando alguien que fue librado del alcoholismo por la obra del Señor regresa, cuando alguien que fue librado del juego y de las apuestas por la obra del Señor regresa, cuando alguien que fue librado de la pornografía regresa. Esas son sus victorias. Todo eso destruye. ¿A poco esos pecados no destruyen? ¿A poco el alcoholismo no destruye? ¿Qué le interesa más? ¿Que uno diga qué susto me llevé? ¿O que esté nuevamente alcoholizado? ¿Que esté nuevamente viendo pornografía? ¿Nuevamente siendo infiel? Y él va a trabajar en todo lo que pueda para hacernos caer. Eso quiere. Eso es lo que él está haciendo. Y bueno, de muchas maneras va a intentar hacerlo, pero lo hace frontalmente. ¿Quién de nosotros no tiene tentaciones? ¿Tiene tentaciones, hermano? ¿Tuvo tentaciones hoy? Bueno, yo también, son este tipo de ataques. Son ataques frontales que tienen el objetivo de destruirnos. Y al principio se fijó que estos reyes no salieron a pelear directamente con Israel. Iban a atacar a Gabaón, pero Gabaón era ya un aliado de Israel, ¿no? Había un juramento de parte de los líderes de Israel de alianza para con los de Gabaón. Y estas alianzas son tanto de no destrucción como de protección. Israel se estaba comprometiendo a salir a pelear a favor de ellos también en caso de que hubiera un conflicto, ¿no? Eso era pues lo común en ese tiempo. ¿Se acuerda? No me acuerdo exactamente, pero creo que Salomón hizo un pacto con el rey Hiram y
En eso consistían esos pactos. Oye, ¿sabes qué? Tú me das tal cosa, yo te doy tal cosa y somos aliados de guerra. Si alguien te ataca a ti y ocupas mi ayuda, yo voy a defenderte. Si alguien me ataca a mí y pido tu ayuda, tú vienes también. Así eran este tipo de alianzas. Y bueno, la cosa es que estos 5 reyes no están pensando nada más en Gabaón. Debemos de estar completamente seguros de que el siguiente paso es irse sobre Israel, sobre los israelitas. Es lo más natural. Y esto es un reto para Israel. ¿Por qué? Ellos nunca se han enfrentado a este tipo de situaciones. Vimos que con Moisés pelearon contra 2 reyes, ¿no? Contra Og y contra Sehón, y ganaron, ¿no? Un rey a la vez, o sea, no se lanzaron contra los 2, fue un rey a la vez. Con Jericó vimos que el que hizo lo más difícil fue Dios, porque Él es el que derriba los muros, y lo que tiene que hacer el ejército de Israel es simplemente entrar con toda su fuerza, que es obviamente superior anímica y numéricamente, para pelear contra los que tienen todavía la capacidad de pelear en Jericó. Entonces la pelea en sí no es compleja. Y con Ai, pues tuvieron su pequeña derrota porque estaban en pecado, ¿no? Porque Acán estaba en pecado, pero Dios, después que se soluciona la situación de Acán, les da la estrategia y derrotan a los guerreros de Ai, ¿no? Y acaban con la ciudad, que era una ciudad pues pequeña. Pero aquí se van a enfrentar a un enemigo completamente distinto. Se van a enfrentar a un enemigo numeroso, porque no es un rey nada más. Quedamos que la Escritura dice que son 5 ejércitos preparados, listos para la guerra. ¿Usted cree que quién le dio la estrategia a Josué para derrotar a Ai? Dios. Si usted leyó el capítulo completo, va a ver que Dios le dijo cómo tender la emboscada. Josué es un hombre muy valiente, sí. Es un siervo de Dios, sí. Pero no es un estratega militar. Es la verdad, no es un estratega militar. Estos son ejércitos organizados, son ejércitos estructurados. Sus líderes sí son hombres de guerra, hombres que se han dedicado toda su vida a la guerra. Hay muchos que son simplemente habitantes de la ciudad, ¿no? A los que les dan armas y que salen a pelear, pero sí hay una parte, eso sí lo debemos de tener en cuenta. Hay una parte del ejército que son soldados entrenados, que son soldados que saben qué se debe de hacer en una batalla. Es muy distinto que te digan: agarra esta espada, esta lanza y este escudo y vente a pelear, y que todos vayan pues en bola, a que haya hombres que dirijan y les digan esto es lo que deben de hacer, que sepan manejar a las personas en el calor de la batalla. Y estos ejércitos sí lo tienen. Israel no. O sea, Israel ha peleado porque Dios ha estado con ellos, pero no tiene hombres que se han dedicado a la guerra, no tiene hombres que ese es su oficio. Estos sí, y son 5, ¿no? Entonces es una situación bien distinta la que va a enfrentar Israel.
Es una situación amenazante, es un reto nuevo y es un reto peligroso, porque si lo vemos desde la perspectiva natural, ¿quién tiene las probabilidades de ganar? Estos 5 ejércitos son mayores. No sabemos si numéricamente son mayores, pero en su estructura, en su organización, podemos estar seguros de que sí. Coordinar a 5 ejércitos no creo que es una tarea sencilla, pero ellos lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia, tienen el personal. Entonces, esto es lo que tiene Josué delante de sí. Y mire, va a haber ocasiones en las que el enemigo se va a levantar de la misma manera en contra de nosotros, a través de un ataque grande y abrumador que tiene como objetivo que nuestra destrucción. Hay distintas modalidades, ¿no? ¿Y sabe algo? El enemigo sabe de qué pie cojeamos. Mire, no es nada más porque sí, que el Señor nos dijo que estemos vigilantes y que nos estemos preparando, que estemos cuidando de no caer. Recuerde que el Señor nos dijo que aquel que sienta que está firme, cuide que no caiga. No es casualidad, o sea, no es nada más porque el Señor quiere presionar, no, es porque es necesario. El enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades. No, la verdad es que tiene a las personas estudiadas, sabe. No es omnisciente, no crea que es omnisciente, pero se preocupa por hacer su trabajo. Eso es algo que a mí me desespera un poquito, que nosotros como cristianos no nos preocupamos por hacer nuestro trabajo cuando tenemos un enemigo que sí. ¿Sabe que eso es súper peligroso? Mire, a mí me gusta mucho el fútbol americano y hay ocasiones en las que un equipo que en talento es muy superior pierde contra un equipo que en talento es muy inferior porque no se prepararon. Y es cierto, o sea, hay ocasiones en las que jugadores dicen, no, pues es que no hay que, y malamente el entrenador dice, esto está tranquilo, llega a pasar, no siempre sucede, pero llega a pasar. No se preparan y desde un principio se ve que no se prepararon. No deberían de perder, pero pierden porque no se prepararon. En la vida cristiana la cosa está más difícil porque nuestro enemigo siempre se prepara, siempre. Y si nosotros no nos preparamos, si no nos fortalecemos en el Señor, si no nos estamos examinando, ¿quién cree que va a ganar? Sí. Y no es porque Dios no esté con nosotros, es porque nosotros no estamos haciendo la parte que nos toca. ¿Qué hubiera pasado si Israel va a Jericó sin armas? Dios derriba los muros, ¿no? Y si no llevas armas, no vas a vencer a un enemigo que está armado, aunque le ganes por muchos numéricamente. Entonces necesitamos estar al pendiente y revisando nuestras vidas y buscando a Dios constantemente, porque hay un enemigo que quiere nuestro mal. Debemos de estar alerta. Y si nosotros lo estamos, y si nosotros estamos agarrados de Dios, pues obtendremos la victoria y
las victorias que Dios puede dar son impresionantes. Ahorita vamos a ver la manera en la que Dios les dio la victoria. Acompáñame ahí donde estábamos, en Josué capítulo 10, versículo 6. Dice Josué capítulo 10, versículo 6. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Hay algo que nosotros debemos de checar aquí. Dios le mostró a Josué que debía de cumplir con el juramento que había hecho. Dios no estaba de acuerdo con la alianza, pero se juró por su nombre. La alianza la hicieron los líderes de Israel jurando en el nombre de Jehová. Y ya estaba hecho, y bueno, obviamente iba a haber consecuencias después. Y Dios le dice a Josué: ¿sabes qué? Tienes que cumplir tu palabra, tienes que cumplir con el juramento que hiciste. Y mire, esta era la ocasión perfecta para librarse del juramento, porque si estos 5 reyes avanzaban y marchaban contra Gabaón, muy probablemente iban a aniquilar a todos los gabaonitas. ¿Y qué pasaba con la alianza hecha entre Josué y Gabaón? Pues desaparecía también, ya no estaba la nación de Gabaón, ¿no? Pero Dios le dijo a Josué: no, cumple. Esto nos enseña algo importante. Dios se fija en lo que decimos. Dios toma en cuenta lo que le decimos a Él, pero también los compromisos que hacemos con los hombres. Y sí los toma en cuenta. Por eso, si pide prestado, pague. Si saca un crédito, pague. Si no lo puede hacer, no lo haga. Simplemente no se endeude con algo que no puede pagar. No pida algo que no pueda pagar. Dios toma en cuenta esto. Si usted dice, hipotéticamente, yo me comprometo a venir en la iglesia, hacer tal y tal arreglo tal día, venga. Si le dice a un amigo o a un hermano: oye, te invito a salir tal día a tal hora, vaya, cumpla, a menos de que se le presente algo pues imposible, ¿no? Pero lo que diga, hágalo. Lo que diga, cúmplalo, porque Dios sí lo toma en cuenta. Dios es un Dios de palabra. Dios siempre ha cumplido su palabra. ¿Y qué espera que hagan sus hijos? Lo mismo. Dios espera que sus hijos cumplan con sus promesas. Y eso es lo que le está diciendo a Josué. Le está diciendo: oye, tú te comprometiste a defenderlos, ve y defiéndelos. ¿Sabes qué? Yo voy a estar contigo. Y la manera en la que Dios estuvo con ellos es
Impresionante. Vamos a leerlo. Fíjese lo que pasó y vamos a dimensionar lo que pasó. Vamos al versículo 9. Dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Azecá y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azecá, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Lo primero que vemos es que Dios hizo descender confusión sobre los enemigos de Israel. Esto es muy importante. Ya platicamos que una de las ventajas que ellos tienen es el tener a hombres experimentados que saben enfrentar una batalla. Dios les quita esa ventaja y hace que todos, incluso sus líderes experimentados, sientan temor y se confundan. Y ahí los hijos de Israel empiezan a atacar. Ahí tienen ya toda la ventaja, porque son también muchos en número. Pero Dios no paró ahí. Después empiezan a llover piedras. No sé honestamente cómo fue eso. Pudo ser una lluvia de meteoritos, no sé, no sabemos. La Biblia nos describe eso, ¿no? Pero las piedras, ¿a quién están golpeando? A los reyes y al ejército de los reyes de los amorreos. No están golpeando a los hijos de Israel, es Dios atacando. ¿Se acuerda desde el principio de la campaña que vimos que Dios es el que pasa primero? Él es el rey peleando por su pueblo. Él es el rey que viene a reclamar esta tierra. Y lo que viene después es uno de los milagros más grandes del Antiguo Testamento. Mucha gente no lo ha leído, pero usted ya lo leyó. Es un milagro en el que Dios hace que se detenga el descenso del sol y que se detenga el movimiento de la luna. Esto tiene varios significados. En Canaán, como en muchas de las culturas de la antigüedad, la divinidad pagana más popular y más poderosa es la divinidad solar. ¿Quién es la divinidad solar en tierra de Canaán? Baal, un enemigo que se va a seguir presentando en la vida de Israel. Baal es el dios del sol y de la tormenta. Y la noche es pues le da abrigo a las huidas. Generalmente cuando ya cae la noche en medio de una guerra, pues las cosas se vuelven muy confusas porque obviamente no hay luz que alumbre y hay más posibilidades de huir, hay más posibilidades de escapar. Y la cosa es que
Josué sabe que se tiene que acabar con este enemigo ahora. Y Dios hace el milagro deteniendo al sol, que es la divinidad más grande de Canaán, y les está mostrando ahí a todos los cananitas y a los reyes de los amorreos y a los guerreros de los amorreos que su divinidad más grande no puede con el poder del Dios de Israel. Si el sol desciende, pues el abrigo de la noche les iba a ayudar, ¿no? Dios no lo permite. Y está mandando un mensaje, ¿no? Les está diciendo: aquí el rey de todo soy yo, y todo se somete a lo que yo digo y quiero. Y hay algo bien interesante en cuanto a este evento. Vamos a analizar qué implica todo esto. ¿Cómo fue? No sé, fue el poder de Dios, ¿no? Solo Dios sabe cómo realizó este milagro. Pero hay algo que sí debemos de pues pensar, o debería de venir a nuestra mente. Es un evento mundial, ¿no? No pudo haber pasado desapercibido. Si sucedió, pues sucedió algo muy anormal en todo el mundo. Y bueno, en el mundo, en este punto del tiempo, hay personas pues en todos los continentes. África está poblado, Europa está poblado, Asia está poblado, Oceanía está poblado, y aquí en las Américas también hay ya poblaciones, ya hay personas ahí, y pues deberían de haberse dado cuenta, ¿no? En la zona de Euroasia y África, pues si sucedió, debería de haber algún tipo de escrito, ¿no? Que nos hable o que intente explicar este tipo de eventos en esta zona, pues porque hubo un día largo. ¿Usted cree que los habitantes de Grecia no dijeron: ¿por qué no se pone el sol? O los de África, pues ¿por qué no baja? ¿No? Ya hay algún tipo de reloj en este tiempo, hay maneras de medir el tiempo, pues algo está pasando. En el otro lado del mundo, en Oceanía, y aquí en México, pues no es un día largo, debe de ser una noche larga, ¿no? Y hay maneras de medir el tiempo en la noche también en estos lugares, ¿no? Entonces algo debió de haberles llamado la atención, debieron de haberlo registrado, y ¿sabe qué? Si lo hicieron. Eso es lo increíble, ¿no? Sí lo hicieron. Le digo cómo lo hicieron. En Grecia hay una leyenda. Esto pues lo han hecho varios investigadores, ¿no? Que pues tuvieron esta misma inquietud, dijeron: bueno, si fue un evento mundial de estas magnitudes, en el que no desciende el sol y no sale el sol en el otro lado del mundo, pues alguien lo debió de haber, no pudo haber pasado desapercibido. Y bueno, se dieron a la tarea a ver si había algún tipo de registro. ¿Y qué fue lo que encontraron? Que en Grecia efectivamente hay una leyenda de un desvío del curso del sol durante un día. En América hay un documento que se llama Los Anales de Cuautitlán, y en este documento se registra la leyenda de una catástrofe cósmica que produjo una noche que tardó en terminar. Hay una obra aparte de Fray Bernardino de Sahagún que se llama Historia General de las Cosas de la Nueva España, aquí en México,
Estas dos fuentes son de aquí de México. Y en esta obra, Fray Bernardino de Sahagún menciona que según las tradiciones de los indígenas, durante un cataclismo cósmico, el sol se mantuvo una madrugada muy debajo del horizonte, tardando mucho en subir. En Nueva Zelanda hay una leyenda también en la que uno de sus héroes mitológicos impide que el sol salga. Y así hay un montón de leyendas regadas a lo largo del mundo. ¿Por qué? Pues porque la gente de Nueva Zelanda vivió esto también, la gente de las Américas vivió esto también, la gente de Grecia vivió esto también. Es como en el diluvio fue un evento tan impactante en la historia de los fundadores de la humanidad después del diluvio, que en todo el mundo hay leyendas sobre él. Y bueno, ¿qué cree que pasa? Que los reyes huyen. Vamos al versículo 16, ahí en Josué capítulo 10. Dice: y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Josué, después de haber encerrado a estos 5 reyes en el escondite donde ellos se metieron, le ordena a los guerreros de Israel que no se detengan en su obra, sino que persigan a los miembros de los 5 ejércitos hasta destruirlos. ¿Por qué? Porque esa fue la instrucción de Dios. La instrucción de Dios fue: acaba con todos. Y hemos visto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios da esta instrucción? ¿Por qué se emite este juicio? Y ellos obedecen. Josué entendía que la tarea que Dios le había dado se tenía que cumplir de forma completa. Dios había hecho un milagro muy grande. ¿Por qué cree que hizo también este milagro así de grande? Porque se tenía que cumplir con toda esta misión. La misión es: acaba con los 5 ejércitos, termina con los 5 ejércitos. ¿Y qué hace Josué? Aprovecha el milagro que Dios está haciendo y les dice: persíganlos hasta las puertas de sus ciudades. Muy probablemente a algunos se les va a escapar, pero persíganlos hasta las puertas de sus ciudades y acaben con ellos. ¿Y qué hace Israel? Precisamente eso. ¿Por qué? Porque con Dios no debemos de dejar tareas incompletas. Y esto es algo que debemos de empezar a vivir en nuestra vida. Mire, a Dios no le agrada cuando hacemos las cosas a medias o a 3/4. ¿Y cuántas personas habemos que a veces tenemos esta actitud? Que cumplimos la instrucción de Dios, pues tal vez de manera avanzada, pero no completa. Mire, a Dios no le gusta eso. Dios no se agrada de que nosotros no cumplamos en su totalidad lo que Él nos ha dicho o con lo que nosotros nos hemos comprometido. Pero aquí no estamos hablando
De eso estamos hablando, de una instrucción de Dios. Cuando Dios nos da una instrucción, espera que la hagamos toda, no una parte, aunque sea casi todo. Mire, cuando dejamos incompleta una tarea dada por Dios, siempre vienen cosas malas. ¿Por qué? Porque es desobediencia. Acompáñenme a ver un caso en el que se hicieron las cosas de manera incompleta. Vamos a 2 de Reyes capítulo 13, versículo 13. Versículo 14. 2 de Reyes 13, 14. Dice: y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado con él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Fíjese aquí algo. Le dijeron a Joás, rey de Israel, que se detuviera. ¿Cuál fue la instrucción de Eliseo? Ponte a golpear la tierra. Nunca le dijo 3 veces, 4 veces, dijo: ponte a golpear. Se sobreentiende que ¿quién está dando la orden? Eliseo, ¿no? ¿Quién es el que le debe de decir cuándo parar? Eliseo también. Pero, pues no, el rey se detuvo cuando él consideró que era suficiente. ¿Y le vinieron buenas consecuencias por eso? No. ¿Por qué? Porque no siguió la instrucción de Dios e hizo las cosas como él quiso y hasta donde él quiso. Mire, a veces nos comprometemos a algo con el Señor, pero hasta donde nosotros queremos, y eso nunca trae bien. ¿Se ha propuesto leer la Biblia a principios de año? ¿Cómo va? No me diga, usted sabe. ¿Cuánta gente deja eso hasta el fin? Y es una instrucción de Dios, ¿no? Aquí hemos hablado hasta el cansancio de cuán necesario es y cómo el Señor nos llama a escudriñar las Escrituras, y nos comprometemos y hasta donde queremos en muchas ocasiones, y lo dejamos ahí por marzo, abril. No vamos a ser generosos y decir marzo, abril. Hay quienes no pasan de enero. ¿Cuántas personas se han comprometido a decir voy a ayudar con los niños y de repente lo dejan? O voy a apoyar en la alabanza y de repente lo dejan y ya no
¿Usted cree que Dios se agrada de eso? No. Y vea cómo dejar las cosas incompletas, cómo dejar los compromisos incompletos, no trae nada bueno. Si Siria en este momento es el enemigo más complicado que tiene el reino del norte. ¿Por qué? Pues porque es su vecino más próximo, tiene bastante poder militar, en muchas ocasiones Israel no le puede hacer frente, y lo único que tenía que hacer este rey era golpear hasta que Eliseo le dijera ya, basta. No lo hizo, ¿y qué consecuencias vinieron? Golpeó 3 veces y Dios le dijo, ok, solo 3 veces te voy a dar la victoria. Cuando le pudo haber dado una victoria total. Sabe que en distintas ocasiones Siria llevó a Israel a vivir situaciones de angustia extrema, pero extrema. Mire, antes de esto habían tenido un sitio de la ciudad de Samaria en el que se peleaban por el excremento de las palomas, se peleaban por poderse comer la cabeza de un burro. Y no era la última ocasión en la que Siria les iba a dar problemas. Dios le estaba ofreciendo al rey, porque le dijo, es una saeta de Dios, de salvación de Dios contra Siria cuando lanza la flecha, ¿no? Dios le estaba ofreciendo victoria total, pero por no cumplir de manera completa, por cumplir en sus propios términos, no la obtuvo. Probablemente el mejor ejemplo que podemos encontrar de cumplir a medias la instrucción de Dios lo vemos en Saúl. Dios le pidió al rey Saúl que peleara contra los amalecitas hasta destruirlos, sin dejar uno vivo, sin dejar ganado vivo. Le estaba pidiendo lo mismo que le pidió a Josué. ¿Se acuerda que hemos visto cómo Dios le dijo hay que acabar con todos? En Jericó le dijo no dejes vivo ni al ganado. Dios le está pidiendo a Saúl lo mismo que le pidió a Josué. Y Saúl dejó vivo a lo mejor del ganado, o sea, a la mayor parte del ganado sí la mató, pero a lo mejor lo dejó vivo y dejó vivo a un hombre, al rey. Digamos que cumplió con el 90% de la orden. Y como estamos en muchas ocasiones acostumbrados, diríamos, pues cumplió con la tarea, ¿no? Pero no fue así. Para Dios cumplir con el 99% de sus instrucciones es el equivalente a no cumplir. Fíjese, para Dios vale exactamente lo mismo no haber obedecido nada a ir y hacer las cosas a medias, o a ir y hacer las cosas a un 99%. ¿Por qué? Porque Dios demanda de nosotros obediencia total. Y si Él nos manda a algo, quiere que lo hagamos completo. Si lo hacemos completo, ¿qué va a hacer el Señor? Grandes milagros con nuestras vidas. Después de que lo que sucedió con Israel es que efectivamente persiguieron a los soldados de los 5 ejércitos hasta las puertas de sus 5 ciudades. Algunos se llegaron a refugiar, pero ¿cuánto trabajo cree que le costó a Israel conquistar esas ciudades después? No mucho.
fueron a pelear a ciudades donde había puro a mujer, niños y ancianos y algún que otro soldado, pero no más. ¿Sería eso un reto contra un ejército numeroso? No. Después de eso, Josué fue con los 5 reyes y los mató, los tenía que ejecutar. ¿Y qué sucedió después? Dios le dio a Josué más victorias en la campaña del norte, porque después de esto va a iniciar la campaña de conquista del norte. Obedezca a Dios en todo lo que le dice y le va a dar la victoria. Y van a venir más problemas, y si usted obedece, ¿qué va a pasar? Le va a dar más victorias. Mire, Dios al que le sirve nunca lo deja quieto. Esa es una realidad. Quien sirve a Dios nunca va a estar quieto, salvo ya, mire, vimos la historia aquí de Eliseo. Se fijó que decía cuando estaba enfermo de la enfermedad que murió. O sea, ya estaba en los últimos días Eliseo, y Dios todavía lo usó. No lo dejó estar sin trabajar hasta que de verdad se lo llevó. Con Josué va a ser algo parecido. Mientras Josué tuvo fuerza, ¿qué cree que hizo Dios con él? No lo dejó estar quieto, lo puso a trabajar. Y así va a ser con nosotros. El que quiere llevar una vida en victoria va a ser una vida que constantemente va a estar enfrentando obstáculos y constantemente nos va a estar superando. Si obedecemos. Si no obedecemos, va a haber cosas terribles, ¿no? Como lo que sucedió con Saúl. Cumplió al 99%, pero Dios lo tomó como desobediencia y le dijo: ¿sabes qué? Te voy a quitar del trono de Israel. Tu familia ya no va a estar sobre el trono. Y Dios lo que nos está diciendo hoy es que está buscando la obediencia total de nosotros. Está buscando que nos atrevamos a obedecerle por completo. Él nos va a dar la victoria, y nos puede dar victorias con eventos tan grandes como esto, de tener al sol y a la luna. Pero si no obedecemos, nos está dejando ver las consecuencias también. ¿Y qué nos dice? Decide tú. Él no va a decidir por nosotros, nosotros tenemos que decidir si le vamos a obedecer o no. Vamos a orar. Señor, gracias por dejarnos ver estos milagros tan grandes. Porque la verdad debería de darnos emoción ver milagros como el que sucedió en Gabaón. Son milagros que tú estás dispuesto a hacer con aquellos que han decidido pelear la batalla y obedecerte por completo. Porque tú prometes estar con nosotros. Tú no enviaste a Josué a la batalla sin prometerle estar a su lado y sin prometerle darle la victoria. Pero también querías obediencia total y compromiso total. Y nosotros lo queremos hacer, Señor. Ciertamente no es fácil porque, pues, a veces los enemigos sí son abrumadores. A veces los enemigos son más grandes que nosotros, nos superan. Porque aquí eran 5 ejércitos contra 1. Y a veces nos podemos sentir así, como que son 5 contra 1. Pero en tu fuerza sí se puede. Y en medio de la batalla podemos ver tu mano.
en medio de la batalla podemos verte obrar y ayudarnos a hacer todo lo posible por cumplir la misión que nos diste. Tú siempre haces lo más difícil. Es más difícil detener al sol que pelear contra los soldados, de eso no hay duda. Y te pedimos que nos ayudes a ser como Josué, Señor, a tener un corazón obediente y valiente, porque así tendremos una vida victoriosa. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y le guarde con paz. Y si tiene oportunidad y quiere, nos vemos aquí el viernes a las 11 para la oración. También nos vemos los jóvenes el viernes a las 7. Si usted tiene interés, el próximo viernes voy a dar la última enseñanza sobre estos temas para la vida de los jóvenes y los retos que están enfrentando y pues que los papás están enfrentando junto con ellos. Entonces si quiere, de este viernes al otro, la puerta está abierta también para los papás que quieren venir. Y nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en nuestra reunión general. El Señor le bendiga.